Saludos, estimadas personas estudiantes. El día de hoy nos encontramos en un video de estudios sociales, naturalización, tercera parte. Primero, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal y estar pendiente de las notificaciones de videos. Vamos a iniciar con la pregunta número 23. Lea el siguiente párrafo. Las carabelas resultaron naves apropiadas para las travesías por las masas oceánicas. Estas naves fueron un invento de los portugueses que luego fue adoptado por los españoles. La orientación en el mar se logró con la brújula. Además, se empezaron a usar las cartas de navegación y el astrolabio, que permitía calcular la situación de las embarcaciones, y el cuadrante servía para calcular la altura de los astros. De acuerdo con el párrafo anterior, una causa de la llegada de los españoles a América se relacionó con, entonces vean que el texto habla de diferentes invenciones que se desarrollaron durante el inicio de la Edad Moderna en Europa y que tuvieron un impacto en el continente americano. Estamos hablando de las carabelas, el astrolabio, las cartas de navegación, brújula, entre otros. Entre otros, muchos de estos no fueron desarrollados necesariamente por los europeos. Por ejemplo, la brújula fue desarrollada por los chinos, pero fue puesta en práctica también por los europeos y fue muy útil en ese proceso. Vamos a leer las opciones de respuesta. El desarrollo científico alcanzado con la creación de instrumentos y el conocimiento náutico y astronómico. Bueno, parece ser la respuesta correcta, pero no vamos a enviarla hasta que leamos todas las opciones. La opción B, la utilización de instrumentos científicos de avanzada que daban todas las instrucciones y los marineros se limitaban a seguir el rumbo. Bueno, no era siga directo, 300 millas náuticas y luego al este. No, eso no era así, no seguían instrucciones. Había que interpretar los datos que estos instrumentos brindaban. Entonces, no es correcta la opción B. La opción C, el intelecto del almirante Cristóbal Colón, quien diseñó y mandó a crear las carabelas para emprender la travesía. Bueno, veamos que no fue un invento ni un diseño de Cristóbal Colón, sino de los portugueses que luego los españoles lograron adaptar junto a otras invenciones eh, por parte de algunos pueblos asiáticos e incluso europeos, y no necesariamente lo que se afirma en la opción C. Se descarta la opción C. Entonces solo queda la D para leer y confirmar. Las invenciones alcanzadas por los portugueses como la brújula y el astrolabio, entre otras, puestas al servicio de los españoles. Bueno, los portugueses sí desarrollaron la carabela, pero no necesariamente la brújula y el astrolabio. Estos son, sobre todo la brújula, un invento chino, al igual que la pólvora que los europeos utilizaron en América en su proceso de conquista y posterior colonización, pero no fueron puestas al servicio de los españoles. Entonces, no es correcta la opción D. Sí, la opción A, la seleccionamos y la enviamos. Recuerden que el sistema está programado con las respuestas correctas y nos lo va a indicar como por acá. Vale, continuamos a la 24. Dice la pregunta, lea el siguiente texto. La malaria llegó al continente con los esclavos negros africanos. Fray Bartolomé de las Casas creía que los negros tenían una resistencia física mayor que los indígenas. En la práctica, el remedio fue peor, pues a esta se le sumó la fiebre amarilla, que terminó diezmando a indígenas, blancos y mestizos. ¿A cuál consecuencia del dominio español en América hace referencia al texto anterior? Entonces vean que al inicio habla de enfermedades que fueron diezmando, fueron disminuyendo a la población autóctona, a la población indígena o aborigen americana, y que gracias a la intervención de Fray Bartolomé de las Casas, que se preocupó por el sufrimiento del pueblo, los pueblos autóctonos, pueblos indígenas americanos, bueno, se trajo a esclavos negros del continente africano y, bueno, viene mencionado al final una nueva enfermedad que llegó y tuvo un impacto muy grande sobre los pueblos en América. Apropiación de terrenos cultivados, no se habla de eso en el texto, por lo que descartamos la opción A.
Alteración ecológica del medio, tampoco se habla necesariamente de que hayan introducido algún cultivo, algún producto necesariamente para poner en práctica el monocultivo, etcétera, por lo que se descarta. La opción C, imposición de nuevas lenguas, tampoco estamos hablando del proceso de aculturación en donde el indígena, por ejemplo, tuvo que asumir el idioma español y dejar su idioma a un lado. Tampoco estamos hablando de eso. Y sí de la muerte por enfermedad. Vean que el texto habla de eso. Hay que hacer una lectura muy, muy cuidadosa para poder lograr obtener la respuesta correcta, que es muerte por enfermedades. Eso es lo que nos habla el texto. No queremos decir todas estas que estamos observando, la ABC, son también consecuencia del dominio español en América. No queremos decir que eso no sucedió, por supuesto que sucedió y fueron consecuencias lamentables para los pueblos, sobre todo indígenas, e igual para los pueblos afrodescendientes que fueron traídos como esclavos del continente africano hacia América. Pero el texto nos habla específicamente de muerte por enfermedades. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 25. Recordarles antes, si ustedes están preparando para el examen de estudios sociales naturalización, en el canal hay disponible un resumen en PDF, así como un curso en dos modalidades y que ustedes pueden adquirir para prepararse de una mejor manera al examen. Acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir el curso disponible o el resumen o cualquiera de las opciones disponibles. Vamos con la pregunta 25. Lea el siguiente esquema. Primera fase de la conquista de Costa Rica, 1502-1543. Los recorridos se realizaron lentamente. La mayor parte de las expediciones eran viajes de exploración y reconocimiento. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? La opción A. Las expediciones en el Caribe fracasaron, mientras que en el Pacífico solamente hubo éxito en la península de Nicoya. Bueno, esta es una característica que presenta la primera fase de la conquista de Costa Rica entre 1502, 1500, básicamente 41, ahí se indica 43, y sería la opción correcta, pero recordar que no podemos seleccionar ni enviar ninguna respuesta hasta antes no haber leído todas las opciones. Gil González Dávila recorrió la costa pacífica nombrando varias islas, entre ellas la isla Tortuga. Las expediciones se organizaron desde León y Granada en Nicaragua. Esta es una característica de la segunda fase de la conquista de Costa Rica. Juan de Caballón fundó la primera ciudad estable en el Valle del Guarco. Esta es una característica de la segunda fase de la conquista de Costa Rica, por lo que la única opción que sí permite brindar una característica apropiada para completar el espacio de acá es la opción A. Recordar que las expediciones en el Caribe costarricense fracasaron porque los españoles llegaron con idea de apropiarse de la riqueza material, sobre todo oro y plata, y poner a los indígenas a su servicio. Los indígenas obviamente se rebelaron cuando esto sucedió, preferían quemar su cultivo, sus tierras, sus viviendas y huir montaña adentro para poder sobrevivir y no sufrir a mano de los españoles. Entonces, el único lugar donde sí hubo éxito y lograron establecer encomiendas inicialmente fue en la península de Nicoya, en Costa Rica, y siguieron en ruta hacia Nicaragua. Entonces, la opción A, la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos con la pregunta 26. Un aspecto que ayudó a consolidar la colonización 1575 hasta 1821, que se da la independencia de Costa Rica, del territorio costarricense fue el cobro de impuestos, como la alcabala, que consistió en el pago al rey por las ganancias obtenidas en las minas, fincas ganaderas y en las expediciones de conquista. Bueno, esto básicamente, sobre todo cuando se cobraba en las minas, es el quinto real. Entonces no corresponde a la alcabala, se descarta. Dinero que se entregaba a la Iglesia Católica para que ésta realizara actividades dirigidas a atender a las personas más pobres. En este caso estamos hablando del diezmo, 10% de la riqueza de las personas que se pagaba a la Iglesia Católica lo administraba. Bueno, la idea era esa, no necesariamente se aplicaba de esa manera, pero era la idea del impuesto del diezmo. La opción B se descarta también, entonces debería ser o la C o la D. El pago
y una cuota semejante al impuesto de aduanas en el que se cobraba un 5% sobre el valor de las importaciones y un 2% por las exportaciones. Y la opción D, el cobro de un monto que oscilaba entre un 2 y un 4% sobre el valor de las mercancías. En este caso, hay dos impuestos, ambos están presentes, uno en la opción C y otro en la opción D. El alcabala y el almojarifazgo son dos impuestos que se cobraban en la época colonial en territorio costarricense, y no solo en territorio costarricense, lo que hoy día es Costa Rica, sino también en varios lugares de América, del continente americano, que fueron colonias españolas. En este caso, la opción correcta del impuesto de alcabala es el que se cobraba a las mercancías, un 2,4%, la opción D, y almojarifazgo sería la opción C para que podamos enviar. Y muy bien, continuamos. Vamos a la pregunta 27. Lea la siguiente información. Desde que la Iglesia Católica llegó al continente americano, de la mano de los conquistadores y colonizadores europeos, desempeñó diversas tareas. Numerosos sacerdotes y misioneros estuvieron en Costa Rica durante la colonia. Se encargaban de la educación de los hijos de los españoles y de los aborígenes. Los religiosos aprendieron las lenguas de los aborígenes para traducir textos y enseñar a los nativos. A partir de la información anterior, durante el periodo colonial en Costa Rica, la Iglesia Católica asumió la formación académica de los menores de 10 años, integrantes de los grupos aborígenes, con el fin de profesionalizarlos, respetando su credo e idioma originario. La opción B se convirtió en una institución respetuosa de la diversidad religiosa de los grupos indígenas. En este caso, la opción B no es correcta porque habla de algo que no fue lo que se realizó específicamente y, para ser precisos, por parte de la Iglesia Católica y sus distintos funcionarios, porque no se convirtió en una institución respetuosa de la diversidad religiosa, sino que había una idea muy clara de evangelizar en el cristianismo a todos los pueblos bárbaros incivilizados, entre ellos los pueblos indígenas americanos, así los consideraron. La opción C se mantuvo distanciada de las poblaciones autóctonas al considerarlas poco capaces de aprender los ritos religiosos europeos. Bueno, no, como dijimos, una de las tareas era la evangelización y no pudieron mantenerse aisladas, distanciadas, no, más bien que agruparon a los pueblos indígenas en lugares específicos, en un territorio en específico, y a partir de ese agrupamiento de todos los pueblos o habitantes indígenas en ese lugar, bueno, a partir de ese momento empezó el proceso de evangelización. Desarrolló un trabajo decisivo en el proceso de transculturación de las poblaciones aborígenes. Sí, podría ser eventualmente. Vamos a volver a leer la opción A para descartar. Nada más, asumió la formación académica de los menores de 10 años, integrantes de los grupos aborígenes, con el fin de profesionalizarlos respetando su credo de idioma originario. Bueno, ya afirmamos varias veces que no fue lo que se puso en práctica, no hubo un respeto al credo ni al idioma originario, más bien había una idea muy clara de evangelizar en el cristianismo, de obligar a los pueblos autóctonos, aborígenes americanos, y en este caso en Costa Rica, a que aprendieran el idioma español, que además el idioma castellano, y que además eh, pusieran en práctica la religión monoteísta del cristianismo. La opción D es la correcta, la seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 28. Durante la época colonial se establecieron ciudades importantes de Costa Rica. Una de ellas fue San José, que se fundó originalmente con el nombre de Villa Cujuqui, Villahermosa, Villanueva de la Boca del Monte y San Juan del Murciélago. En este caso, Villa Cumbuqui corresponde a la ciudad de Heredia, un nombre con el que se conocía originalmente a la ciudad de Heredia. Villanueva de la Boca del Monte sería el nombre original con que se fundó la ciudad de San José, que hoy día es capital de Costa Rica. Villahermosa no corresponde y San Juan del Murciélago tampoco. Entonces, descartamos, ya elegimos la opción C, que es la correcta, Villanueva de la Boca del Monte, y
Seleccionamos y vamos a enviar. Muy bien. Vamos ahora a la pregunta 29. Recordar antes que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales, naturalización, en el canal hay disponible varias opciones para prepararse de una mejor manera. Por ejemplo, un resumen en PDF, un curso en dos modalidades que ustedes pueden adquirir acá abajo en la descripción del video, queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos ahora sí a continuar con la lectura de la pregunta 29. Lea el siguiente texto. Fue un movimiento cultural e intelectual que surgió en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII. Durante el siglo XIX trajo consigo profundos cambios en la cultura y la sociedad de la época, razón por la cual al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. El texto anterior se relaciona con una causa de la independencia de Centroamérica y de Costa Rica, denominada Ilustración, Neoclasicismo, romanticismo e idealismo. Ahora, en este caso, hay varias causas externas en el proceso que impactaron, que tuvieron un impacto en el proceso de independencia de las naciones, bueno, en este caso las colonias en Centroamérica y, por ejemplo, de Costa Rica, que podríamos enumerarlas. Vamos a enumerar algunas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, las reformas o el impacto de la llegada de Napoleón Bonaparte a España, también las reformas borbónicas, entre otras. En este caso, específicamente el texto nos habla de un movimiento, por eso lo marcamos, lo tenemos en negrita e incluso lo teníamos ahora en azul. Fue un movimiento cultural e intelectual que surgió en Francia, sobre todo en Francia, y que se le conoció como el siglo de las luces. Lo que proponía era utilizar la razón, pensar siempre y no seguir las políticas emanadas por las monarquías que buscaban sus privilegios, básicamente. Estamos hablando de la ilustración. Es la opción a la correcta, no ninguna de las otras que ya leímos, que recuerden que siempre es muy importante leer las opciones a pesar de que estemos seguros de tener la respuesta correcta. Listo, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 30. La importancia del Pacto de Concordia radica en qué. Que recordar primero que el Pacto de Concordia es la primera constitución política de Costa Rica y vamos a ver en qué radica la importancia. Denegó las garantías individuales a los costarricenses. No, sucede lo contrario. Más bien en ella, en el Pacto de Concordia, se establecen las garantías individuales originalmente que tenían los costarricenses. ¿Sentó las bases del Estado Nacional? Sí, sería la respuesta pertinente en este caso, pero bueno, vamos a seguir con la lectura de las opciones. La opción C, estableció como forma de gobierno una monarquía constitucional. No, no se estableció como forma de gobierno una junta superior gubernativa integrada por varias personas que serían elegidas mediante el voto, mediante el sufragio. Entonces, no la opción C. Eliminó la religión católica, no, más bien estableció la religión católica como la religión oficial y se descartan la opción A, la opción C y la opción D porque ya explicamos las razones para descartarlas. Sí indicar que el Pacto de Concordia sentó las bases del Estado Nacional al establecer la forma de gobierno, las instituciones que se van a ir creando poco a poco, los tiempos, cómo se iban a elegir los funcionarios y los tiempos que iban a estar en el poder, entre otros aspectos, así como las garantías individuales. Muy bien, vamos a enviar la opción B. Es correcto, continuamos. Vamos a la pregunta 31. Recordar que estamos en la tercera parte del examen, en la explicación de esta tercera parte y adicionalmente estamos en la unidad 2 del programa que se denomina Historia de Costa Rica. Vamos a la pregunta 31. Le da la siguiente información. José María Castro Madrid, a los 25 años, fue ministro de Estado en el gobierno de José María Alfaro. Con 28 años fue electo jefe de Estado, constituyéndose en el gobernante más joven de la historia de Costa Rica y viene un espacio que hay que completar. ¿Cuál opción completa correctamente la información anterior? Dotó al país de la primera constitución política, en este caso, no porque vean que José María Castro Madrid estuvo como jefe de Estado y fue el último jefe de Estado y el primer presidente de Costa Rica
y no le correspondió la primera constitución política. Esto fue inicialmente entre 1821, que con el proceso de independencia hasta 1823 se fueron sentando las bases del Estado costarricense. Por tanto, la opción A no. Decretó a Costa Rica como república libre, soberana e independiente. Sí, porque en 1848, específicamente el 31 de agosto de 1848, mediante una iniciativa de las municipalidades, de algunas municipalidades de Costa Rica, se hace la solicitud y se declara a Costa Rica República libre, democrática, perdón, libre, soberana e independiente, que fue un, un proyecto de José María Castro Madrid que se logró en ese momento y pasó de ser el último jefe de Estado al primer presidente. Enfrentó a William Walker y las tropas filibusteras, no. La opción C corresponde a Juan Rafael Mora Porras, a él sí le corresponde enfrentar a William Walker y las tropas filibusteras. Y la opción D, promovió la fundación de los primeros periódicos para la libre expresión de ideas. Bueno, en este caso, recordar que uno de los jefes de Estado de Costa Rica, el primero, Juan Mora Fernández, fue al que le correspondió dar un impulso a los periódicos, la imprenta, trajo la primera imprenta y logró dar un impulso a los periódicos en Costa Rica. Muy bien, la opción B, la correcta. Ya explicamos las otras tres opciones y enviamos. Excelente, vamos a la pregunta 32. Estamos acercando al final de esta tercera etapa del examen. En video, lea la siguiente información. Primer jefe de Estado de Costa Rica. Bueno, ya parece que dimos la respuesta en la opción anterior. 1824-1833. Promovió la fundación de periódicos manuscritos que permitieron la libre expresión de ideas. Vean lo que afirmábamos en la anterior pregunta. Se preocupó por dotar al país de vías de comunicación, promovió la educación y dotó al país de escuelas, impulsó el cultivo del café. Recordar que el café fue el primer cultivo que impulsó y vinculó con éxito eh, a Costa Rica con el mercado internacional. La información anterior hace referencia a las obras de gobierno de el primer jefe de Estado, recordar que fue Juan Mora Fernández, no José Rafael Gallegos y Alvarado, no Francisco Morazán Quesada, Juan Mora Fernández y no José María Alfaro Zamora. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Excelente. Y vamos a realizar la última de las preguntas de esta tercera parte del examen. Antes, recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales naturalización, en el canal hay disponible un resumen en PDF, varias opciones, entre ellas un curso en dos modalidades que ustedes pueden adquirir acá abajo. Al final del video, en la descripción del video, aparece el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles para prepararse de una muy buena manera al examen de estudios sociales naturalización. Vamos con la pregunta 33. Lea los siguientes aspectos. En 1835 fue electo para suceder a José Rafael Gallegos, jefe de Estado de 1833 a 1835 y fue abogado de profesión. Bueno, esta primera característica nos permitiría ya tener como una idea, quizás es un poco compleja, pero una primera idea del jefe de Estado al que estamos mencionando. Recordar que hasta 1848 fueron presidentes, a partir de agosto fueron presidentes, antes fueron jefes de Estado. En 1841 dictó la Ley de Bases y Garantías, lo marcamos por lo mismo, porque fue una obra clave de un jefe de Estado, una especie de constitución que estableció que el cargo del jefe de Estado era inamovible. Bajo su mandato abolió los diezmos para la Iglesia Católica, organizó los tribunales de justicia. Los aspectos anteriores identifican al gobierno de Juan Rafael Mora Porras, no corresponde por el tiempo histórico y por lo que se menciona también. Juan Rafael Mora Porras fue presidente de Costa Rica en la campaña nacional de 1856-57, entonces no correspondería, y hasta 1859 fue presidente. Próspero Fernández Oriamuno tampoco corresponde, fue muchísimo más adelante en el tiempo, en el último tercio del siglo XIX. Rafael Ángel Calderón Guardia tampoco corresponde porque es un gobernante del siglo XX, específicamente de 1940, y Braulio Carrillo Colina sí corresponde. Sí corresponde, es el que logró, entre otros aspectos, las obras enumeradas
en estos puntos que estamos subrayando. Seleccionamos y enviamos. Estamos llegando así al final de esta tercera parte del examen en video. Agradecerles por acompañarnos, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.